Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Battleface y más específicamente a un nuevo capítulo de ¿Conoces tus rulings? Vamos a tener un pequeño cambio en el formato el día de hoy. Ya no vamos a hacer esto de que yo hago la pregunta y esperamos 30 segundos, porque algunos me decían que era mucho, otros me decían que no, que había que leer la carta, que igual era muy poco. Y, ¿saben? Mejor seamos más salomónicos. Ustedes le ponen pausa al video cuando yo hago la pregunta si es que quieren, se toman el tiempo de responder y cuando quieran saber la respuesta le ponen play. De todas formas, vamos a poner un timestamp en la descripción con el tiempo de cada pregunta para que ustedes puedan verlo con libertad. Ya clarificado eso, vamos a materia. Hoy vamos a hablar solamente de cartas de Burst of Destiny. ¿Por qué? Porque es la expansión más reciente y me parece que es un buen momento, ya que este mismo fin de semana empiezan aquí en Latinoamérica, al menos por Remote Duel, los primeros regionales de Burst of Destiny. Así que buen momento para repasar estas cartas y vamos a empezar con la carta más importante del set, Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer. La primera pregunta que tenemos con respecto a esta carta es ¿qué pasa con su efecto de invocar el siguiente turno y las restricciones a la invocación? Me explico. Supongamos que un jugador ya ha activado el efecto de Tenji Spirit Ashuna, ha invocado y por el resto del turno solamente puede invocar Wyrms, o que ha activado el efecto de una de las trampas Eldritch y que hasta el final del turno solamente puede invocar zombies. En ese turno, ¿puede el jugador también activar el efecto de Destroy Phoenix Enforcer de invocar, a pesar de que tiene una restricción de no invocar ese tipo de monstruos? Bueno, la respuesta es que sí puede. ¿Por qué? Porque a pesar de que esto no se podría, si Destroy Phoenix Enforcer, invocar inmediatamente, las invocaciones que suceden después tienen otras reglas. Esas son legales, las invocaciones que suceden en un turno después. Tú puedes invocarlas aunque hay una restricción en el campo, como en este caso, por ejemplo, la restricción de Tenji Spirit Ashuna. Pero en el momento de realizar la invocación, esto es en el siguiente turno, será que veremos si la invocación es legal y resolverá exitosamente o no. Pero sí, en este caso es legal activar el efecto de Destroy Phoenix Enforcer de invocar. Vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con la interacción entre Destroy Phoenix Enforcer y Zeus. Zeus es el buen Exis que va a seguir viendo juego, al menos por el futuro previsible. Supongamos esto: el jugador 1 controla a Destroy Phoenix Enforcer y el jugador 2 controla a Zeus. El jugador 1 activa el efecto de destruir de Destroy Phoenix Enforcer y el otro jugador encadena el efecto de Zeus. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo resuelve esto? Bueno, la respuesta es la siguiente. Destroy Phoenix Enforcer va a activar su efecto, obviamente no da GTA. Pero primero vamos a resolver el efecto de Zeus. Y Zeus va a enviar al cementerio todas las otras cartas en el campo. Y esto incluye todas las cartas que controla el oponente, todas las cartas que controla el jugador que tiene a Zeus. Y no va a quedar ninguna carta en el campo sino Zeus a la resolución. Y aquí está el asunto. Destroy Phoenix Enforcer tiene que destruir ambas cartas. Tiene que destruir una carta que el jugador que activó el Destroy Phoenix Enforcer controla y otra carta en el campo. Pero como al momento de la resolución solamente está en el campo Destroy Phoenix Enforcer, el efecto de Destroy Phoenix Enforcer no va a poder resolver bien y no va a destruir nada. Vamos a la siguiente pregunta sobre Destroy Phoenix Enforcer, y esto tiene que ver con las interacciones entre esta carta y los Flounderies, este nuevo arquetipo, los pajaritos, que la verdad es que he visto bastante éxito, es un deck bastante sólido. Y la pregunta tiene que ver con Flounderies and the Dreaming Town. Nos referimos a la carta trampa que permite hacer un normal summon. Entonces vamos a suponer esto: el jugador 1 controla algún monstruo Flounderies y la trampa, y el jugador 2 controla Destiny Hero Destroy Phoenix Enforcer. ¿Qué va a pasar acá? Supongamos que el oponente activa, efecto rápido, el efecto de Destroy Phoenix Enforcer y el otro jugador quiere responder
con Floowandereeze and the Dreaming Town. Entonces vamos a tener que el jugador Floowandereeze va a activar su trampa y va a invocar normal un Floowandereeze and Robina. Y luego vamos a resolver el Destroy Phoenix Enforcer y el jugador que lo controla va a elegir destruir al Destroy Phoenix Enforcer y a Robina, que recién fue invocada normal. La pregunta aquí es, ¿alcanza a activar el efecto de Floowandereeze en Robina? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque cuando estaba resolviendo la cadena, esto es cuando estaba resolviendo la cadena 1, que era el efecto de Destroy Phoenix Enforcer, Robina dejó el campo. El efecto de Robina, cuando es invocada normal, es un efecto trigger, entonces va a tener que activar en la siguiente cadena disponible. Pero como ya no está en el campo en la siguiente cadena disponible, esto es después de que resolvió la cadena que era Dreaming Town y después Destroy Phoenix Enforcer, no va a poder activar el efecto. ¿Por qué? Porque las cartas que tienen efectos triggers tienen que estar en la ubicación correcta para poder activar esos efectos. Con esto terminamos la sección de preguntas de Destroy Phoenix Enforcer, pero vamos a seguir con los pajaritos. Floowandereeze es un deck nuevo de este formato y la verdad es que es un deck bastante sólido, pero también es un deck que tiene algunas cartas que han motivado bastantes preguntas, y en particular una de estas preguntas es Floowandereeze and the Unexplored Winds. Esta carta que te permite hacer un Tribute Summon que requiera 2 tributos enviando un monstruo que tú controles y una carta que controle el oponente al cementerio en lugar de tributar. Y vamos a tener 2 preguntas que son específicamente con respecto a esta carta. Primero que nada, ¿qué pasa si tenemos Floowandereeze and the Unexplored Winds o los vientos inexplorados y el oponente controla un monstruo no afectado? Por ejemplo, podemos hablar de Ultimate Falcon o de Arrival at Cybers. Entonces, ¿puedo yo utilizar el efecto de Unexplored Winds para enviar Ultimate Falcon o enviar The Arrival at Cybers? Y la respuesta es no. Y tenemos precedentes en cartas como The Monarch's Stormford. La verdad es que como la única razón por la que tú estás pudiendo tributar o enviar esta carta al cementerio es por el efecto de Unexplored Winds. En consecuencia, tú no puedes enviar esta carta que no es afectada, porque precisamente no le afecta el efecto de Unexplored Winds. Y siguiendo con esta carta, hay otra pregunta más. ¿Cómo interactúa Unexplored Winds con la ya mencionada The Monarch's Stormford? ¿Puedo combinar sus efectos? La respuesta es que no. Tú no puedes sumar el efecto de Stormford para tributar un monstruo del oponente y además para conducir ese Tribute Summon enviar una carta del oponente por Unknown Wind. Y la respuesta es muy sencilla, y esto hay que recordarlo, sobre todo es importante para cartas como Raiza, que tienen una parte adicional de su efecto si es que has tributado un monstruo viento. Unexplored Winds hace un Tribute Summon, pero no tributa al hacerlo, sino que envía las cartas. Como tú no estás tributando, sino que estás enviando, no puedes mezclar los efectos de Unknown Winds y de Monarch's Stormford. Y esas son todas nuestras preguntas sobre los Floowandereeze. Vamos a pasar a una sola pregunta sobre Incredible Ecclesia de Virtuous. Y en particular nos interesa el efecto de Incredible Ecclesia que se activa cuando una fusión es enviada al cementerio. La pregunta es, ¿el efecto de Incredible Ecclesia de Virtuous que activa cuando una fusión es enviada al cementerio puede ser activado si una fusión fue enviada al cementerio desde el extra deck? La respuesta es sí. Esta estaba bastante fácil. No dice del campo al cementerio, sino que dice simplemente enviar al cementerio. Así que si usas cosas como Nadir Servant o Extra Furifurial para enviar una carta fusión desde tu extra deck al cementerio, aún así, aunque no haya tocado el campo, podrás activar el efecto de Incredible Ecclesia.
Vamos ahora a una sola pregunta sobre Evil Twin, y en particular vamos a ir a una pregunta sobre Evil Twin Trouble Sunny, que es el soporte que le sirve el deck en este sobre. Y la verdad es que este Link 4 es muy bueno, le ha subido un tier al mazo, entonces es bueno conocerlo porque puede ser que se lo encuentren en los torneos que jueguen. En particular nos interesa hablar de el primer efecto de Trouble Sunny. Esto es un efecto rápido, puedes tributar esta carta como coste y luego invocar hasta un monstruo Kill y un monstruo lila desde el cementerio. La pregunta es la siguiente: si tributas a Trouble Sunny para invocar a Evil Twin Lila y Evil Twin Kill, ¿pueden activar ambas su efecto? Recordemos que Evil Twin Lila y Evil Twin Kill tienen efectos que uno dice si esta carta es invocada cuando controlas un Kill y la otra dice cuando controlas una Lila. Entonces, ¿puedes? Y sí, la respuesta es que sí. Caen las dos simultáneamente y como simplemente dicen que si es invocada mientras controlas a la otra y ambas caen simultáneamente, el efecto de ambas puede ser activado y tú simplemente elegirás cuál es cadena 1 y cuál es cadena 2 dependiendo de cómo sea la jugada. Nos quedan solo dos preguntas y una va a ser sobre Small World. Small World es una carta que al principio nadie entendía muy bien si iba a ser bueno o no, pero ahora su precio subió como la espuma porque se ha visto que sí tiene aplicación en algunos mazos muy relevantes. Entonces, ¿qué vamos a tener con esta carta? La pregunta es la siguiente: como sabemos, Smart World tiene este efecto que tú encadenas características de las cartas. Este tiene el mismo atributo con este tiene el mismo nivel con este, y la pregunta es la siguiente: ¿puedes usar como característica común para resolver Smart World de dos cartas el ataque si el ataque es indeterminado? Por ejemplo, podrías decir este Eater of Millions tiene el mismo ataque que este Gren Mayu, siendo que ambos tienen ataque signo de interrogación. La respuesta es no. El juego no reconoce que dos ataques indeterminados sean el mismo ataque. Por lo tanto, no es válido decir este Eater of Million tiene el mismo ataque que este Gren Mayu para los efectos de resolver Smart World. Y nuestra última pregunta es sobre Masquerade de Blazing Dragon. Esta carta ahora no está viendo mucho juego, pero tal vez una vez que veamos lanzado el nuevo Structure de Albas vea un poco más de juego, así que me pareció prudente incluir una pregunta sobre esta. Y en particular nos interesa el siguiente efecto: mientras controles esta carta invocada por fusión, tu oponente debe pagar 600 puntos de vida para activar cartas o efectos. Entonces, ¿cómo hacemos? La pregunta es: ¿cuántos puntos de vida debo yo pagar para activar una Solemn Judgment si mi oponente controla a Masquerade de Blazing Dragon? Suponiendo que tengo 8000 puntos de vida cuando activé la Solemn Judgment, debo pagar 4300 puntos de vida en total. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque es relevante aquí. Pago primero el costo de la Solemn Judgment y después lo que indica el Masquerade, o al revés, porque dan resultados distintos. Si primero es la Judgment y después el Masquerade, voy a pagar 4600. En cambio, si es primero el Masquerade, voy a pagar 4300. Y la respuesta aquí es 4300. ¿Por qué? Porque en el caso de monstruos que tengan esta clase de texto, como Masquerade o como Odice Gravity Dragon, estos efectos son continuos. Entonces, cuando yo activo cartas como Solemn Judgment, primero aplico el efecto continuo de Masquerade, pago los 600 y después de lo que resulte de eso, divido a la mitad por la Solemn Judgment. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya ido bien, que hayan podido reforzar su conocimiento de rulings de cartas de Burst of Destiny y que con un poco de suerte esto pueda ayudarles en sus duelos. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima.